Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política. A un año de la asunción de Javier Milei, mucho para hablar en el día de hoy. Bueno, las redes obviamente han hecho lo suyo, pero nosotros también queríamos hoy hacer un análisis aquí en Alta Política que tiene que ver también con los 40 años de democracia. Y en el día de hoy digo, bueno, ¿cuál es la reflexión que uno puede hacer respecto a cada 10 de diciembre? Creo que los argentinos venimos de una gran tragedia, porque cuando llega el momento de votar, la oferta electoral era muy triste. Cuando fue el advenimiento de la democracia, allá por el año 83, tuvimos un Raúl Alfonsín que le costó una transición de venir de un proceso militar a un régimen democrático, pero con una situación económica caótica que lo hizo, diríamos, dejar el gobierno 6 meses antes, socialdemócrata él. Inclusive podríamos decir que si hubo algo muy criticable es el cambio en el régimen educativo, que nunca más se pudo arreglar. Estamos hablando del año 87, aunque la hiperinflación del año 89. Después podemos entender que hubieron dos procesos. Un proceso que comienza con Carlos Menem, que también tiene, podríamos decir, las mismas políticas económicas con el ingeniero Macri, llamados, entre comillas, neoliberalismo, y con una mirada y una posición del Estado muy particular. Y después tuvimos kirchnerismo que a la sazón se transformó en ese socialismo del siglo XXI, progre en sí, y que en lo cultural fueron primos hermanos. No hubo mucho cambio en ese sentido, con lo cual el peronismo pasó al olvido y aquellos valores que supimos conseguir, se diría, y que tienen que ver con la comunidad organizada, con una idea de un estado de desarrollo o un capitalismo social, no estuvo presente, donde la grandeza del pueblo y la alegría del pueblo y la grandeza de la nación desaparecen del objetivo evidentemente político y atraviesa esos años de democracia una línea de corrupción que por derecha y por izquierda fueron casi, diríamos, socios y cómplices. Hoy estamos en una nueva etapa, insisto, digo, donde la oferta electoral era triste, donde había que elegir entre el pasado y un outsider de la política que hoy cumple un año de gobierno. El ajuste brutal, pero que tiene que ver con esta idea del déficit cero, tiene, diríamos, una política económica centrada en eso, como si fuera un gran dogma, pero por otro lado, muy alejado de lo que los partidos políticos tradicionalmente planteaban como una idea de Estado, una idea de nación, y aquí estamos. Por eso quise invitar a un político salteño que tuvo una vasta experiencia en distintos ámbitos, tanto legislativos, a nivel provincial, nacional y con cargos también ejecutivos, como es el doctor Pablo Cosiner. Queremos con esto tratar de analizar cuál es la mirada que le queda a aquellos que pensamos desde el humanismo cristiano y que no tuvimos en ninguno de los gobiernos esa posibilidad. Hoy podríamos decir que frente a un globalismo por un lado se puede hablar de un patriotismo del otro, ya no basado en los partidos políticos, sino en una idea del hombre de la vida que nos puede juntar a unos por un lado y bueno, y aquellos que no lo comparten o están en otra idea por el otro. Vamos a tratar también de analizar en el día de hoy qué pasa con el ordenamiento territorial, un tema muy importante para el desarrollo económico de nuestra provincia. Para eso
lo invitamos a nuestro amigo y periodista Germán Salomón, que es uno de los periodistas que conocen en profundidad este tema, y como estamos ya en vísperas de que se pueda analizar, tratar y que los diputados, los legisladores de Salta puedan llevar adelante esta tarea, vamos a hablar con él de algo que quizá usted no conoce, pero que es importante para el desarrollo salteño. Y por último, Eduardo Batule, como licenciado en Relaciones Internacionales, vamos a preguntar, en este año de Javier Milei, ¿cuánto se modifica, cuánto se cambió con esto de que hay una instancia de gobierno en los Estados Unidos con Trump que supuestamente podría o no beneficiarnos? ¿Qué pasa en la región? El tema del Mercosur, que hace pocos días hubo muchas definiciones respecto de este tema. De esto y mucho más en esta hora de Alta Política. Llega lo que estabas esperando antes de fin de año. Llega la Expo Ciudad al Centro de Convenciones. Adelanta la Navidad en la gran feria para toda la familia. La oportunidad de comprar a precios increíbles y en cuotas. 2 días para recorrer y aprovechar. Además, sector para los más chicos, espectáculos artísticos y un espacio gastronómico. Este 14 y 15 de diciembre, vení al Centro de Convenciones. Vení a la Expo Ciudad. Entrada gratis. Municipalidad de Salta. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Bueno, y ahora sí, saludamos al doctor Pablo Cosiner. Pablo, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Andrés, por invitarme. Un gusto. Hacíamos referencia a analizar un año de gobierno en una suerte, podríamos decir, de bisagra, porque el advenimiento, digamos, de Milei, que es un outsider de la política, es parte de una oferta electoral. Yo dije que era muy triste para la Argentina, porque parte de la misma decadencia de estos 40 años, que al final la democracia, si tenemos que verla en los números, hay 50% de pobres, cuando en la década del 70 hubo 6%, entonces eso nos tiene que interpelar por lo menos de alguna manera. Hay un video de Oppenheimer. Andrés Oppenheimer es un periodista y escritor argentino que residió muchos años en los Estados Unidos, tiene muchísimos libros escritos respecto de su análisis de cómo él ve la Argentina y la política internacional, pero creo que nos puede servir como disparador para ver cómo entre los gobiernos neoliberales, el dice de derecha, y los gobiernos populistas se han ido sucediendo y estamos, parece, en un lugar que no tiene salida. Por favor, señor director. A mí no es solo el haber robado a 4 manos, es el haber desperdiciado la mayor bonanza económica de la historia de este país. Esos 10 años con la soja 600, con el petróleo a 150, esa era la oportunidad para despegar el país, para crear las bases de un país que sea una potencia mundial. Y en lugar de eso, no solo no mejoraron la educación, no mejoraron la infraestructura, y se robaron todo, sino que dejaron al país peor que antes. Entonces, para mí, lo más triste de todo es el engaño, el haberle hecho creer a la gente que el haber regalado dinero, que es en suma lo que hicieron, regalando subsidios, gracias a la suba de las materias primas, era un nuevo modelo económico y hacerles creer a la gente que eso era sustentable. Y ese es el drama de la Argentina, que es la historia de siempre, es una película que yo por lo menos a mi edad he visto muchas veces. Suben las materias primas
suben los gobiernos populistas. Regalan, 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 regalan. Dejan de subir las materias primas, viene la crisis, ganan los gobiernos responsables. Y tienen que hacer el ajuste. Entonces la gente dice, pero con nosotros estábamos mejor. Y por supuesto que estaba mejor, porque el país estaba viviendo de un fenómeno internacional coyuntural que existió en ese momento. Y ese gobierno populista, en lugar de invertir en educación, en crear las bases de un crecimiento sustentable, dilapidó, robó y dejó el país en peores condiciones que antes. Entonces, hasta que la gente no entienda eso, Argentina no va a salir y va a seguir siendo, mira, ojalá que esto sirva para que de una vez por todas la gente entienda, y algunos no lo van a entender porque vivieron de arriba y les vendieron el cuento de que eso era sustentable, de que eso podía seguir, pero yo espero, como argentino, como alguien que quiere la Argentina, que la gente, por lo menos que estaba en el medio, que estaba indecisa, entienda que el tema no es solo el robo, el tema es el engaño. Bueno, Oppenheimer hace un análisis, es más extenso, yo pensé que lo habían editado, respecto de estos 40 años de democracia. Él hace un poco la comparación y dice, en definitiva, digamos, los gobiernos que dice el populistas, pero que tienen a lo mejor oportunidades, porque la soja creció, por lo que sea, se ocupan a lo mejor de hacer un sistema basado más en el subsidio que en la inversión. Y a mí me viene a cuento esto, porque el otro día lo escuché a Val Medina, ¿te acordás? El hijo de Fernando. Sí, Juan Manuel. Es Juan Manuel. Y me llamó la atención. Juan Manuel decía, al final nosotros, decía él, los peronistas nunca nos animamos a hacer las reformas que había que hacer. Me sorprendió. Entonces yo quería un poco tu análisis, Pablo, respecto de por qué aquellos que nos formamos en el humanismo cristiano, que tenemos una idea del mundo de la vida, de la dignidad de la persona, cómo entendemos el trabajo, el rol del Estado, ¿no? y de las responsabilidades que tienen que tener los políticos, da la sensación que nunca encontramos representación. Mira, varias cosas. Primero, ¿por qué la Argentina va de banquinazo en banquinazo y utiliza tanta energía en esta cuestión de definir populismo o gobiernos de derecha, en ese banquinazo? Sí. Porque a diferencia de algunos países vecinos, como Uruguay o Chile, no hemos podido acordar una matriz de puntos básicos de coincidencia que se respeten en estos 40 años de democracia y que cada gobierno, sea de centro izquierda o de centro derecha que venga, o de izquierda o de derecha, respete y dé sus particularidades en algunas cuestiones de su propia identidad. En Uruguay, lo viste esta última elección, no se utiliza esa energía para descalificar al otro, el que es neoliberal al populista y el populista al neoliberal. Sí. Son fuerzas políticas que confrontan pero se respetan y los cambios de gobierno no son turbulentos. No alteran el orden, digamos. Chile, más allá de las características económicas, Chile ha pasado de gobierno de derecha a de izquierda. Ni siquiera de centro derecha o centro izquierda. Piñera y Bachelet, ¿no? Y ahora Boric. Ahora Boric es comunista. Es un emergente de la izquierda. De la izquierda, sí. Pero hay cuestiones estructurales de Chile y de Uruguay, y aún de Brasil, que es más complicado ese estado, que se respetan, ¿no? Entonces... te diría que hasta Bolivia con Arce, que fue el ministro de Economía de Evo Morales. Pero vos... A cualquier inversor capitalista que le pida va a decidir invertir en Bolivia, porque las reglas de juego son claras desde lo económico y no dan los tumbazos que dan otros países. O sea, y Bolivia se financia con el Fondo Monetario. Es increíble. Entonces, ¿no? Pero, si vos me decís, yendo al fondo, la cuestión está muy piola, el planteo tuyo, es que la Argentina en estos 40 años ha sido incapaz de acordar entre las distintas fuerzas políticas su identidad económica y social, y a partir de allí, cada gobierno que venga, decir, bueno, che, en la independencia el Banco Central no la toco,
es la que me garantiza la estabilidad. El tema del endeudamiento es una política de Estado que se maneja así, con participación del Congreso. El tema del equilibrio fiscal también es una cuestión, cosa que después no tengas que el que venga a ajustar diga hay que ajustar acá, y por ese ajuste pagan justo por pecadores. Entonces, me parece que ese es el problema de estos 40 años de democracia. Y después, que también es un tema mirarse hacia adentro como sociedad, seguimos esperando los grandes líderes mesiánicos. Eso me decía un amigo, esperamos líderes mesiánicos. Y por ahí lo que necesita la Argentina, yo sin temor a equivocarme digo que los dos, y esto por ahí es la primera vez que lo hablo, pero creo que es tiempo de empezar también a plantear algunas cuestiones, los dos dirigentes ideales para la etapa argentina que venía, uno de cada identidad política, era Schiaretti y Rodríguez Larreta. Los dos quedaron afuera. Hombres con experiencia de gestión, hombres de centro y con capacidad. Quedaron afuera. Y después el balotaje obligó a decidir entre Massa, que hizo un esfuerzo sobrehumano para tratarse de distinguir del gobierno del cual era parte, y Milei, que termina absorbiendo a PRO y a Cambiemos en una posición mucho más extrema. Entonces, también como sociedad tenemos que mirarnos hacia adentro y decir qué es lo que estamos eligiendo, y si no nos estamos equivocando en los procesos que elegimos, que van de banquina a banquina, ¿viste? Y me parece muy oportuna esa discusión, ¿no? Recién nombraste a Schiaretti, y fíjate que cuando Schiaretti, digamos, en las PASO, saca 7 puntos. Cuando va a la general duplica los puntos. Porque decir, la gente lo empezó a descubrir. Y la gente empezó a descubrir un mensaje. Y era un mensaje que no tenía justamente matrices extremas. Era un hombre que tenía un discurso, ¿no?, que era muy apropiado, yo creo, para lo que es la Argentina. Pero vos fíjate, ¿cuándo duplica? Después del debate que empiezan a aparecer los memes. Después del debate, claro, pero con el debate... Digamos, por el tema de Córdoba, claro. No porque se haya prestado atención en lo que él planteaba. A partir de esos memes y de las cargadas de Córdoba, que hablaba más de Córdoba, la gente empieza a darse vuelta y lo mira, ¿no? Pero fue insuficiente, digamos. Como pasó en su momento, en el 2019, que, digamos, la fuerza o el sector político del cual yo participo no apoyó ni a Macri ni a Alberto Fernández y trabajó con Roberto Labaña, que también hubiese sido un presidente de lujo para la Argentina. A mí no me cabe duda. El problema es que la sociedad argentina no estaba preparada para ese tipo de dirigentes. Quiero preguntarte por eso, porque cuando uno piensa en el centro y uno dice vamos por la vía del medio, como puede haber sido esa instancia, hoy da la sensación que la Argentina entonces no está con esa posibilidad de vía del medio. ¿O no? La Argentina necesita una fuerza política de centro gobernando, que no quiere decir que tenga que ser una vía del medio, porque puede llegar a ser una posición mayoritaria. El problema es que la Argentina estuvo tensionada últimamente en posiciones extremas. Y creo que no nos ha ido bien de esa manera. Yo, del proceso actual, la verdad que uno puede discutir economía si uno quiere. A mí más me preocupa lo que dijo Maqueda ayer. Que hizo una exposición impecable. Donde él llama la atención de los riesgos desde la institucionalidad, y no hay ninguna posibilidad de desarrollo económico sin instituciones fuertes. Un presidente que la trata como la trata, a pesar de que yo tengo muchas diferencias políticas con la vicepresidenta de la Nación, pero que es la persona que él eligió para que lo acompañe, y la destrata de la manera que destrata al Congreso, destrata al periodismo. Bueno, entonces vos decís, no está yendo por un buen camino. Está muy bueno lo que decís, Pablo, porque lo de el juez Maqueda, para los que no saben, que es miembro de la Corte por poco tiempo, porque con 75 años ya termina, fue algo interesante cuando él plantea esto desde la institucionalidad. Me parece que es un mensaje fuerte. Lo que pasa es que él está planteando esto a partir de el olfato que tiene de que el gobierno estaría preparando, olfato o buena información, los decretos para designar en comisión a los futuros jueces de la Corte y jueces que no han tenido acuerdo. Y eso claramente va a generar
si se da, creo que lo que está haciendo es advertir eso, ¿no? Ajá. Va a generar una crisis política muy grande porque no hay antecedente en la Argentina de jueces de la Corte. Lo intentó hacer Macri y se dio cuenta a tiempo y dio marcha atrás y buscó los acuerdos en el Congreso, ¿no? ¿Y no tendrá que pasar eso? ¿No tendrá que, lógicamente, o bueno, hay Sí. que ver el gobierno si recoge el guante, digamos, Esperemos. de todo esto, Lo que pasa que, bueno, yo vuelvo a decir, hay incapacidad del gobierno de generar, creo que yo, marcos de acuerdo, porque los acuerdos han sido muy superfluos, el pacto de mayo que terminó siendo nada. Sí. Te das cuenta que con un país que no tiene presupuesto y que al gobierno le queda cómodo no tener presupuesto, el pacto es como sigue siendo un gobierno totalmente discrecional. Pero por otro lado tenemos una oposición que no es capaz de acordar entre sí, llevarlo al gobierno a discutir en el Congreso, que ese es el ámbito de la discusión, una agenda que tenga que ver, por ejemplo, con las provincias. Las provincias han salido del radar de la discusión política o de la gestión. Ahí está, y vos tuviste esa experiencia, Pablo, en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué pasa con las provincias? ¿Terminan siempre los gobernadores, de alguna manera, suplicando al Poder Ejecutivo que le tiren algo? Porque es que eso es la realidad perversa de tener, sea este gobierno cualquiera, y ya después voy a ir a una discusión que yo tenía con mis compañeros del peronismo en el Congreso. Yo siempre digo que es preferible tener un gobierno con un mal presupuesto a un gobierno sin presupuesto. Cuando Macri no tenía mayoría y nosotros conformamos el bloque de 42 legisladores Argentina Federal, de casi 10 gobernadores del peronismo, discutíamos con el kirchnerismo y le decíamos, es preferible negociar con Macri un presupuesto que no sea el mejor, pero que sea un presupuesto, a darle libertad de acción sin presupuesto, porque es lo más cómodo. No se lo entendía en ese momento. Bueno, ahora lo están sufriendo, digamos. Es la primera vez en estos 40 años de democracia que va a haber un presidente con 2 años consecutivos sin presupuesto. Entonces los gobernadores están en una situación de debilidad tremenda, porque no tienen ni siquiera una hoja de ruta de cuáles van a ser sus recursos. Entonces vas a tener durante todo el año que viene, así como fue este año, ver peregrinar a los gobernadores, a tocarle la puesta a los ministros para que le habiliten partidas. Entonces, eso genera un condicionamiento en la discusión que impide que se dé una discusión de fondo en el Congreso sobre una agenda que realmente sea importante para las provincias. Si las provincias tendrían esa hoja de ruta con un presupuesto nacional aprobado, la situación sería distinta porque vos ya tenés en claro cuáles son los recursos que te va a corresponder. Un gobierno que no tiene mayoría y que vos lo obligás a sentarse en el Congreso a acordar un presupuesto y te coloca en otra situación. ¿Por qué crees que no se hace? A ver, acá hay una incapacidad de la oposición, el gobierno tiene una mirada respecto de esto casi como autocrática. ¿Cuál es tu mirada? Varios factores. Un gobierno que le queda cómodo no tener presupuesto, porque si no hubiese convocado extraordinarias y poder su proyecto de presupuesto, de última, si no se lo aprobaban, salvaba su responsabilidad, ni siquiera lo intentó hacer. Una parte de una oposición, digamos, totalmente hoy viendo la cuestión electoral más que la de gestión y que también dice, no le voy a dar presupuesto al gobierno. Y en el medio, viste, sectores vinculados a gobernadores o a Cambiemos o a partidos provinciales o al bloque de Emilio Monzó que no terminan de tener entidad para definir cuestiones, ¿no? Eso me preocupa a mí, porque no tener presupuesto en un país, imagínate que el gobierno va a gobernar con el presupuesto del 2023, con más de 250% de inflación desde ese momento hasta ahora, las partidas totalmente obsoletas, y toda esa mayor recaudación de 2023 hasta ahora administrada unilateralmente por el gobierno. Entonces esa institucionalidad es la que está débil en la Argentina, no es normal, entre comillas, un país manejado de esta manera. Y acá te quiero llevar un poco a esto que creo que muchos creo que lo vieron así, que había una posibilidad cuando Quintela era el candidato a presidir el PJ, como una suerte de barajar y dar de nuevo, de oxigenar un partido tan importante que había sido
casi fagocitado por el kirchnerismo. Esta irrupción de Cristina como presidenta del PJ, donde hoy hay muchísimos dirigentes que se están, tal cual lo digo, tragándose el sapo. Inclusive algunos dirigentes salteños que tuvieron que ir a la reunión y que dijeron, bueno, tengo que ir a poner buena cara, pero esto no me gusta. Lo que pasa es que, te lo dice alguien que estando en el Congreso, un grupo de dirigentes, entre los cuales estaba, plantó bandera en las diferencias con Cristina Fernández de Kirchner y armamos nuestra propia estructura parlamentaria porque entendíamos que al haber perdido el Partido Justicialista la elección de Scioli y la mayoría de los gobernadores haber ganado en sus provincias, correspondía que los principales espacios de representación lo tenga el peronismo del interior. Esto no se escuchó, se siguió priorizando el peronismo bonaerense y hubo una ruptura, una diferencia de criterios. Dicho esto, con esa autoridad digo también que aprendí a entender que en política nadie se jubila voluntariamente. No. Cristina Fernández de Kirchner es una realidad en la política argentina, claro, sí. Y la única manera de que no tenga el protagonismo que tiene es si aparece una fuerza o una construcción política superadora. Y no hubo manifestación de voluntad dentro del peronismo en ese sentido. ¿Te llama la atención eso? Que no haya aparecido una figura que sea capaz de... Mira, nosotros intentamos en su momento, cuando se hizo la mesa donde estaba Juan Manuel Urtubey, Pichetto, Schiaretti, Massa, y el único que quedó en pie fue Juan Manuel Urtubey. Claro. Y al final Massa hoy, al lado de Cristina y de Massa Máximo. disparó en el acuerdo con el kirchnerismo, apoyando a Alberto Fernández, Pichetto con Macri, y Schiaretti se refugió en Córdoba. Que Yarlora quizás sea ahí Martín es un emergente muy interesante hacia futuro para el peronismo. Yo soy muy amigo de él. Porque se lo ve como que él dice, bueno... Es un hombre formado en su momento muy cerca de José Manuel de la Sota. Fue intendente en Córdoba, ahora viene con de San Francisco primero, la ciudad de Córdoba después. Un tipo con mucho diálogo también. Obviamente que hoy con ciertos condicionamientos de la gestión, conozco lo que piensa Martín y creo que está muy lejos de acordar muchas cosas con Milei, sin embargo él se tiene que sentar en la responsabilidad de gestión. El peronismo tiene que también hacer hacia adentro su autocrítica, pero también es verdad que hoy la línea divisoria la va a ser la discusión nacional con el gobierno. No es ni la gente en las provincias el año que viene no vota ni con Macri, ni con Cristina, ni con... y hay que saber construir una posición alternativa. Última pregunta, y tiene que ver con lo provincial. El 4 de mayo hay elecciones provinciales donde no juega el gobernador, donde juegan la posibilidad de que haya nuevos diputados, en algunos lugares senador, como va a ser en el caso del Departamento Capital, y concejales. Eso por un lado, ¿no? Una elección, como siempre, voto electrónico, pero que no se sabe tampoco acá dónde hay o no oposición y cómo es Salta viene con una dinámica juego, muy particular, de frentes con visiones provinciales más que alineamientos nacionales. Y habrá que ver cómo preguntarte eso. Y por otro lado, sí la definición de octubre, donde Salta va a elegir 3 senadores nacionales y 3 diputados nacionales. Lo provincial, y en Salta hace mucho tiempo, no desde el gobierno de Sáenz, sino que hace bastante tiempo tiene una dinámica de desdoblamiento electoral, creo que salvo el 2017, creo que fue elecciones conjuntas, que hicimos voto electrónico y voto papel a la vez, la única vez. Pero después siempre fueron desdobladas. Y Salta tiene una dinámica de discusión muy provincial en sus elecciones provinciales, donde vos tenés el frente del gobernador, que es muy provincial y donde hay líneas que en las nacionales juegan en lugares distintos. Distintos, correcto. ¿No? Y después sí tenés líneas que por ahí tienen más referencia nacional. El PRO, la Libertad Avanza, si juega en lo local ahora. Exactamente. Pasó en la elección provincial pasada que Emiliano Estrada, que venía de pertenecer al kirchnerismo, hizo un acuerdo con la gente que después salió con Milei, con los libertarios, Zapata. Entonces, digamos, son alquimias raras. Cuestiones... Si es bueno o no, es otro tema que nos puede llevar a otro programa. Después, el tema nacional sí creo, y en eso estamos trabajando nosotros con Juan Manuel Urtubey y otros dirigentes, es en tratar de generar un espacio que defienda Salta, frente a un gobierno nacional que no tiene en agenda a las provincias. Nosotros creemos que hay que recuperar una visión
dentro de la política nacional que defienda los intereses provinciales, que busque puntos de acuerdo. Nosotros con nuestra identidad peronista, seguramente hay gente que ha militado en Cambiemos, y conozco gente del PRO y del radicalismo que no adhiere a lo que está haciendo Milei y que habrá que buscar puntos de coincidencia, una visión de centro que oponga a esa visión de Milei otra visión, que no es contra la figura de Milei, sino contra una visión que hoy no tienen agenda. Tenemos un presidente que no gestiona en las provincias. No viene a las provincias. Con lo cual ese va a ser un poco... Yo creo que hay que decir cuál es la agenda que tenga que ver con la discusión de los recursos, volver a discutir el sentido de la infraestructura y de la obra pública, que vuelva a colocar en el Congreso de la Nación una agenda que tenga que ver con las provincias. Me quedó muy claro, Pablo. Siempre un placer hablar contigo. No, muchas gracias a vos, Andrés. Gracias. Vamos a ir a una pausa y enseguida va a estar Germán Salomón. Vamos a hablar del ordenamiento territorial, un tema muy importante que tiene que ver con el desarrollo de Salta. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. Llega lo que estabas esperando antes de fin de año. Llega la Expo Ciudad al Centro de Convenciones. Adelanta la Navidad en la gran feria para toda la familia. La oportunidad de comprar a precios increíbles y en cuotas. 2 días para recorrer y aprovechar. Además, sector para los más chicos, espectáculos artísticos y un espacio gastronómico. Este 14 y 15 de diciembre, vení al Centro de Convenciones. Vení a la Expo Ciudad. Entrada gratis. Municipalidad de Salta. Y continuamos con más alta política y ahora saludamos a un amigo, y a Germán Salomón, que realmente es un placer tenerte aquí y siempre, aparte ahora sí lo hago público y con vos adelante, agradecidísimo de los tantos martes que has estado conduciendo Alta Política. No, el placer es todo mío, Andrés, y bueno, gracias por invitarme a tu programa, gracias por haberme permitido en algunas ocasiones tratar de reemplazarte, porque sos irreemplazable desde el punto de vista práctico, pero por lo menos de jugar ese papel periodístico que la verdad es que siempre me ha gustado trabajar dentro del ámbito de la política, y este espacio refleja justamente eso, ¿no? Esta posibilidad de poder interactuar, intercambiar ideas, escuchar a un dirigente político y seguir construyendo los pensamientos que en definitiva son la base de cualquier consenso, ¿no? Y yo creo que este espacio que ya lleva muchos años, Andrés, se ha ganado justamente ese espacio dentro, o ese ámbito dentro de la política salteña para que uno pueda venir y debatir. Yo siempre digo, viste, demás, ¿no? Granitos de arena, ¿no? Para pensar el bien común, y en este sentido vos que venís trabajando un tema que tiene que ver con el desarrollo, primordialmente porque Salta todavía no es industrial. Ojalá que algún día podamos tener industria fuerte que nos permita aumentar nuestra mano de obra. Hoy la minería es digamos una esperanza para esta etapa de desarrollo, pero cuando hablamos del agro, cuando hablamos de materias primas, el ordenamiento territorial, y que explicarlo a la gente, tiene que ver con las posibilidades de decir acá podemos o no crecer. Y en el medio de esto, bueno, muchas discusiones que tienen que ver con la ley de bosques. Yo siempre digo, una cosa es hablar de sana ecología y otra cosa es cuando desde la ideología ambientalista se prohíbe producir y crecer, ¿no? Son dos cosas distintas. Completamente de acuerdo, Andrés. A mí me parece que este año, el 2024, representa un avance muy importante desde el punto de vista productivo en definiciones
que estaban postergadas en la provincia de Salta hace bastante tiempo. Recién tocaste la Ley de Ordenamiento Territorial, que es una ley que en la provincia de Salta la ha sancionado en el año 2009, que a partir de allí al año siguiente, en el 2010, se hizo una reforma de esa propia ley, que estamos hablando de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que es la 7.856, y esa misma ley establecía, bajo los presupuestos mínimos de la ley Bonazo del año anterior, que es la 26.331. La ley de bosque famosa que... Exactamente, establecía presupuestos mínimos, es decir, le decía a las provincias, mire, esto es lo mínimo que ustedes tienen que preservar en cuanto a los bosques nativos. Y es una ley, desde el punto de vista fáctico, una ley parcial para la Argentina. ¿Y por qué digo parcial? Porque no todas las 23 provincias argentinas tienen bosques nativos. Claro. Entonces, por consiguiente, no es aplicable a todas las provincias esta ley. Sí es aplicable para las provincias del noroeste argentino, empezando por ahí, que obviamente nos incluye a la provincia de Salta por ser la provincia que más cantidad de bosques nativos tiene dentro del territorio nacional proporcionalmente a su territorio. Nosotros tenemos 7 millones de hectáreas de bosques nativos acá, y por consiguiente tenemos un potencial de crecimiento dentro de esas áreas que está latente, que es una realidad. Pero para ello hay que trabajarlo normativamente, respetando varios lineamientos que establece la misma normativa, y creo yo que este año finalmente se ha logrado ese consenso. Decíamos que la ley data del 2009, cada 5 años se tendría que haber hecho una revisión, eso no sucedió, estábamos en falta, tendría que haber sido alrededor del año 2014, una cosa así, o en el 19, y bueno, estábamos muy en falta. Y no se hacía. Y no se hacía, en consecuencia, finalmente esto se logró este año con un consenso interesante, porque aquí sí participaron... Las universidades. Sí, y además las entidades ambientalistas. Excepto Greenpeace, que es una entidad que yo diría que no es ambientalista, sino que es ideológica y comercial. Ahí está, correcto. Y esto va por cuenta mía. No, pero es verdad. Pero esa entidad no participó, pero sí participaron otras serias que trabajan dentro del ámbito del ambientalismo y de la ecología, y han participado científicos, han participado las instituciones, 120 personas representando distintas instituciones participaron en ese consenso, y finalmente esto se logró. Qué bueno contar esto, Germán. Exactamente, Andrés, y esto se logró finalmente después de casi 3 años de trabajo. No ha sido una generación espontánea, ¿no? Se estuvo trabajando mucho en territorio y mucho en la parte teórica para lograr este nuevo mapa de ordenamiento territorial que hoy ya está en la legislatura provincial y que se necesita que la legislatura lo aborde, lo apruebe, y a partir de allí vuelve de nuevo al Ejecutivo para la reglamentación, y se va a volver a instrumentar recién seguramente en los próximos meses, ¿no? Recordemos, Germán, que cuando se hizo el ordenamiento territorial que nos rige hasta ahora, que todos saben que hay un área colorada, un área en amarillo y un área en verde. En el colorado no se puede hacer nada, el amarillo era de transición y supuestamente se iba a pagarles a aquellos que estaban allí unos fondos, y el verde era el habilitado para el cultivo. Pero todo esto también tenía un pretexto, que era que iban a llegar a Salta los famosos bonos verdes. Tengo entendido que es algo así y que nunca llegaron. Los bonos verdes son, yo diría, una instancia posterior a lo que fue esta ley en el año 2009. Todavía no se hablaba de bonos verdes. De hecho, en la Argentina se empezó a hablar formalmente hace 2 años de los famosos bonos verdes o bonos de carbono, y de hecho todavía no se los ha podido ver, no se los ha podido palpar en ningún lugar todavía en la Argentina. Pero sí se está trabajando para lograr esa certificación, que creo yo que eso va a venir y seguramente va a ser en los próximos meses. Acá en Salta incluso tenemos algunos proyectos muy avanzados en el norte de la provincia, donde hay empresas, es decir, campos que han decidido trabajar con la reserva, o mejor dicho, con un ámbito geográfico dentro de su propia estructura,
para preservarlos y a partir de allí empezar a lograr la certificación, una certificación que además se necesitan varios años hasta lograrla, ¿no? Y a partir de ahí recién se va a lograr ese famoso cheque o ese bono de carbono que va a poder ser canjeado o vendido a alguien que lo quiera comprar en un famoso mercado de bonos de carbono, ¿no? Porque supuestamente hoy las mineras, digamos que están, entre comillas, digamos, utilizando determinado tipo de suelo, de territorio, pueden compensar ambientalmente, digamos, lo que están, entre comillas, exactamente. Digo, ¿no? Explotando acá hemos pasado de dos temas, ¿no? Estamos hablando del ordenamiento territorial y ahora estamos en los bonos verdes, y creo yo, y para cerrar un poco el tema de los bonos verdes, el mecanismo funciona, y para que la gente lo entienda de una manera muy simple, vamos a suponer que hay una empresa en Europa que es fabricante de auto y que como toda actividad que desarrolla tiene un impacto ambiental. Ahí está, correcto. Entonces genera una huella de carbono. Significa que está consumiendo oxígeno y está liberando dióxido de carbono. Entonces, esa empresa que está en Europa, que está limitada, que no tiene capacidad de tener un bosque al lado que le compense eso, entonces de esa manera puede salir al mercado internacional, comprar esos bonos de carbono, entregárselo al Estado europeo donde está esa empresa y de esa forma compensar. Ahí está, lo explicaste perfecto. Entonces creo yo que es muy virtuoso el esquema como está pensado, pero también es un esquema global. ¿Esto qué significa? Que nosotros acá en nuestra región, que tenemos bosques, podemos ser emisores de bonos de carbono y esos bonos de carbono los podemos vender para que los compre una empresa china o europea o estadounidense, ¿no? Te quería preguntar por esto porque me da la sensación de que si nosotros tenemos además la ley de bosques nativos y hay todo un trabajo para poder cuidar eso, quizá el tema del bono puede ser parte de una actividad económica que para muchas regiones de Salta puede redundar en algún beneficio. Sin lugar a dudas es así y va a permitir seguramente eso, pero a lo largo de los años, porque lograr una certificación de bono de carbono tarda un tiempo, hay que cumplir una serie de normativas a partir de reglamentaciones que tienen las empresas que desarrollan este tipo de certificaciones y eso lleva su tiempo, ¿no? Porque hay que preservar el bosque, pero también evitar que ese bosque se incendie, evitar que se degrade. ¿Se va a poder ahora, por ejemplo, tener ganado debajo de los arbolitos que antes no se podía? Bueno, en realidad sí se podía antes, ¿no? Porque está permitido ese sistema, pero siempre y cuando se lo haga bajo un criterio de sustentabilidad, ¿no? Es decir, tratando de sembrar pasturas para que esos animales no degraden ese bosque, es decir, que no se coman la pastura natural, sino que también haya otra pastura más. Bueno, ese tipo de trabajo que está dentro de todos los esquemas ambientalistas y productivos que hoy se están desarrollando, sí se va a poder hacer. ¿Sos optimista con este nuevo ordenamiento territorial para que Salta pueda crecer un poquito más? Sin lugar a dudas. Mira, el nuevo mapa de estos tres colores que vos decías incluye un tono diferente ahora en el color amarillo. El color amarillo que es un esquema de transición, que tiene un sistema de conservación, pero que iba a ser condicionado. Ese mismo sector, a partir de esta nueva visión de ordenamiento territorial bajo una visión de cuencas, va a permitir que en esos lugares también haya algún tipo de desarrollo turístico, ambiental, forestal, ganadero y demás. De hecho, eso más las hectáreas que antes estaban bajo el sistema verde, que también han sufrido una reorganización dentro del esquema territorial de la provincia, también habilita a un máximo de 700.000 hectáreas que van a poder pasar ahora a un esquema productivo, siempre y cuando se vayan cumpliendo todas las normativas. Esto no significa que se vaya a desmontar 700.000 hectáreas. Obviamente. Cada vez que haya que hacer un desmonte, previamente hay que cumplir toda la normativa que incluye, entre otras exigencias, el permiso que tienen que dar las comunidades originarias o
aborígenes o mejor indias que hayan hablemos en esa bien, zona, aborígenes. que haya en ese sector, Sí. y si no dan el acuerdo, Sí. no se va a poder habilitar ese campo. Muchas gracias, Germán. Qué tema interesante. Vamos a seguir, yo creo, durante todo el año que viene hablando de esto. Por supuesto, Andrés, siempre materia dispuesta, y muchas gracias por tu invitación. Vamos a ir a una pausa y enseguida, Eduardo Batule, vamos a hablar qué pasa con la política internacional. Un año clave para la Argentina. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. Llega lo que estabas esperando antes de fin de año. Llega la Expo Ciudad al Centro de Convenciones. Adelanta la Navidad en la gran feria para toda la familia. La oportunidad de comprar a precios increíbles. Continuamos con más Alta Política. Eduardo Batule, muy buenas noches. ¿Cómo está, Andrés? Un gusto. Estuviste en un evento muy importante donde se habló, entre otras cosas, de cómo está Argentina posicionada en esta nueva geopolítica. Tal cual, a nivel internacional, bueno, fue uno de los últimos eventos, ¿no? Ya terminando el año de lo que es política internacional, del primer año, ¿no?, de Javier Milei como gobernante argentino, el evento de CIPAC, que fue la Comisión de Acción Conservadora Política, la conferencia, donde reunió, ¿no?, a distintos líderes de la derecha internacional del mundo, reunidos todos acá en Buenos Aires, que se realizó, ¿no?, por primera vez en Argentina, un impacto fuerte, un cambio de era de lo que viene a ser este gobierno, tras la victoria, ¿no?, de Donald Trump en Estados Unidos, en noviembre, los primeros días, Sí. Esperando, bueno, el futuro gobierno, ¿no?, de ambos candidatos, de ambos presidentes, ya sea en Estados Unidos y en Argentina, y la importancia de que se realice este evento acá en Argentina, luego de que se haya replicado en otras partes del mundo, y uno por ahí no pensaba que un evento de tal magnitud podía ser realizado, ¿no?, acá en Argentina. Podemos llegar casi a compararlo con lo que fue en los últimos tiempos del G20, ¿no?, de Mauricio Macri. Son como los dos eventos internacionales más importantes que tuvieron lugar acá en Argentina. ¿Cuáles eran los referentes, Eduardo, que vos viste más significativos? Bueno, empezando por Hay varias fotos que estamos viendo ahí, ¿no? Sí. Empezando por la región, bueno, estuvieron de Brasil, primero que nada, Eduardo Bolsonaro, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que no pudo venir porque tiene un problema, ¿no?, en Brasil, enfrenta a la justicia por el intento de golpe de Estado ante la asunción de Lula da Silva como presidente. Tiene retenidos los pasaportes, entonces no pudo asistir al evento, sí dio una conferencia vía Zoom, como varios participantes también lo hicieron de manera virtual. Después, si nos vamos al lado de Europa, el líder de Vox de España, Santiago Abascal. Que lo vimos en todos los medios, qué lujo escucharlo a Santiago Abascal, realmente es un referente importantísimo. Y figura importante dentro de los jóvenes, ¿no?, por lo que se pudo ver acá, por lo menos en el evento, muchos jóvenes lo conocen, lo siguen, entonces uno espera que en España, a futuro, ¿no?, el Vox pueda llegar a pelear para ser gobierno en algún momento y seguir sumando escaños, tanto en el Parlamento español como en el Parlamento europeo. Cuando lo escuchaste a Santiago Abascal, ¿no?, porque realmente yo lo sigo en las redes, digo, cuánta convicción que hay en un hombre como él, ¿no? Y que es lo que a veces falta en tantos políticos, esa idea clara del hombre y de la vida. Tal cual, él tiene, bueno, ideales, ¿no?, como compartidos con Javier Milei o con distintos líderes que piensan de la misma manera, ¿no? Entonces él combate allá lo que es el actual gobierno de Pedro Sánchez y al Partido Popular, que sería Feijóo, como un posible pro, ¿no?, acá en Argentina. Claro, que le dice la derecha cobarde. Claro, ¿no? la centro-derechita cobarde, como lo llaman varios líderes, ¿no?, que ha sido lo que ha venido en los últimos tiempos, bueno, fracasando, ¿no?, en algunos países, y hoy en día se ve un giro más a la derecha, más fuerte y más posicionado, ¿no?, buscando posicionar a líderes como Bukele, Trump, Bolsonaro, Milei, Orbán. Eso Sánchez, te iba a decir, Orbán en Hungría es realmente un referente importante. Hay que aclarar, porque esto de derecha o izquierda, que en realidad, bueno, son esas terminologías que
que quedaron de antaño desde la época de la Revolución Francesa. Sí. En realidad, hoy se habla habla más de dos miradas, o globalismo por un lado, y aquellos que tienden a defender las identidades culturales y patrióticas, ¿no? Claro, por otro llamado lado, ¿no? nacionalismo patriotas, que es el nombre nuevo que tiene el grupo del Parlamento Europeo, Patriotas, que lo conduce justamente Abascal, que ha sumado, ¿no?, escaños en las últimas elecciones a la legislatura europea y que hemos visto en crecida, ¿no?, en distintas partes de Europa, donde no se esperaba, ¿no?, crecida de estos grupos, como en Alemania, Alternativa para la Democracia, Hungría. Bueno, Giorgia Meloni países. En Italia también, Italia, ¿no? claro, con su partido. Porque en definitiva esto de un péndulo de la extrema izquierda progresista y digamos que además se ve que atenta en el caso de Europa contra ciertos principios y valores históricos. Este tema de la inmigración, que hoy fíjate que es parte de la agenda argentina. En el día de hoy se está hablando también qué pasa con la Argentina en esa apertura que ha llevado a que, bueno, tengamos también muchos problemas y dificultades, ¿no? Claro, totalmente, es un problema grave, ¿no? El tema de la migración está puesto en agenda, ¿no? Allá en los principales países lo ven con simpleza, o sea, Italia, por ejemplo, construyendo, ¿no?, espacios para contener a los migrantes, buscándole la forma para que los migrantes que salen de África o de Asia no cometan vandalismo en Europa y no afecten, ¿no?, a las políticas sociales de esos países que hoy en día son gobernados por izquierda o por derecha y tienen distintas miradas sobre este tema. ¿Qué te trajiste, Eduardo, como conclusión de haber participado en un evento tan importante, con tantos referentes? Realmente es importante, ¿no?, estar a la altura y entender del porqué de un evento de tal magnitud realizado acá en Argentina. Como se dice, el primer año de Javier Milei en materia de política exterior, lo reconocen, ¿no?, a nivel mundial. Todo el mundo hoy habla en día del fenómeno Milei, ya sea bien o mal, pero es conocido, digamos, en el plano internacional. Ajá. Entonces, tener a tantos líderes acá en Argentina hablando y defendiendo las ideas de la libertad, de los valores, de hacer fuerte a Occidente otra vez, realmente emociona porque uno recuerda, ¿no?, los viejos tiempos, cómo empezó Argentina, cómo fue creciendo y quiere volver a esos ideales y busca que el mundo siga ese camino, ¿no?, un camino de derechas, un camino que defienda estos valores, estas ideas que veníamos debatiendo, digamos. ¿Vos sentiste eso cuando escuchabas, digamos, las ponencias? Totalmente, sí, como joven uno por ahí se va sintiendo, ¿no?, identificado con estas ideas y realmente acompaña, da gusto porque entiende que son políticas que hacen a los países fuertes, que mantienen a las naciones unidas de por sí y que van creciendo, ¿no?, en el ámbito internacional, en el ámbito interno de cada país y que, ¿por qué no poder llegar a pensar un mundo que defienda, ¿no?, las ideas de la libertad con Estados Unidos como baluarte? ¿Crees que la juventud, digamos, hoy está entonces teniendo una mirada distinta a tantos años de populismo progresista y tan digamos, tan lejano a lo que fueron las ideas que hicieron grande la Argentina, ¿no? Tal cual. ¿Ves una juventud permeable hoy a poder aprender, estudiar? Yo creo que sí, cada vez más ese tipo de jóvenes se va involucrando, va escuchando distintas posturas, se va metiendo, ¿no?, interesando en este tipo de ideas, de debates y va conociendo lo que lo acerca, ¿no?, en materia ideológica, por decirlo, y concluyendo, ¿no?, o sea, estando de acuerdo, ¿no?, con estos gobernantes y viendo para dónde quiere que vaya el mundo y obviamente Argentina como país nuestro. Es como que hay una diferencia enorme. Uno ve a Pedro Sánchez por un lado, ¿no?, con el Partido Socialista Español, y por otro lado lo ves a Santiago Abascal, ¿no? Dos miradas totalmente distintas, como puede haber sido Trump con Biden, ¿no? Es decir, claro, y es lo que veíamos acá hay grieta también, absoluta, en su momento, digamos, Alberto ¿no? Fernández y Javier Milei, futuro claro, presidente. Lo ves como dos modelos totalmente contrapuestos que ha quedado en desuso, bueno, todos los problemas que ha tenido, ¿no?, Alberto Fernández fuera de su gestión, ¿no?, violencia de género, Olivos Gate, un montón de cosas que fueron destapándose después del gobierno, y Javier Milei viene a cambiar, ¿no?, ese tipo de lógica con una idea de reunir a los nuevos jóvenes y prepararlos para el futuro para defender estas ideas. Tenemos un pequeño video que es muy cortito, que lo podemos poner, que es donde, bueno, hoy, digamos, Javier Milei expresa de esta manera lo que es este año de gobierno. No sé, señor director, si lo podemos ver. Ahí está. Estoy convencido de que vamos a salir adelante.
¡Viva la libertad, carajo! Yo vengo a cambiar esto en serio. Yo vengo a terminar la inflación. Se les terminan los curros, se les termina el robo y se les termina la mentira. ¡Afuera! Aunque te resista. Acá cambia la doctrina de seguridad, acá el que las hace las paga. Hoy no hay más piquetes en Argentina. Cada vez que quieran ir a romper el equilibrio fiscal, les voy a vetar todo. Me importa 3 carajos. Hicimos la reforma estructural más grande de la historia. Vamos a hacer de Argentina el país más libre del mundo. Estamos exportando el modelo de la motosierra y de la desregulación a todo el mundo. ¡Viva la libertad, carajo! Estamos haciendo un mundo más libre. Bueno, este es uno de los 2 videos que hoy circulaban en las redes recordando esto. Mi última inquietud para vos como joven, hoy tenemos a Victoria Villarroel que lidera, digamos, en la encuesta la imagen de como vicepresidente de los argentinos. Estuvo, podríamos decir, ninguneada por Javier Milei. ¿Cuál es tu visión? Porque creo que cumple un rol fundamental a pesar del lugar que le dio Milei en esta etapa del gobierno. Claro, hubo en este primer año de gestión, casi llegando al final, como disrupciones, ¿no?, entre Javier Milei y Victoria Villarroel. Hoy en día los argentinos siguen bancándola, ¿no?, como vicepresidenta, posicionándola con altos números de aprobación, ¿no?, de su imagen, pero Javier Milei distanciándola un poco de lo que es el armado de gobierno, ¿no? Hemos visto en los últimos tiempos, no la ha acercado tanto a las ideas o a los logros, ponerle, de sus últimos tiempos de gestión, y hay que ver, bueno, estos días van a votar la suspensión, ¿no?, de Cuéllar, el senador. Hay que ver si ella da quórum para votar este tema y para poder darle, ¿no?, suspensión o expulsión al senador que había sido encontrado en Paraguay. Otro caso de corrupción en la Argentina, ¿no? Uno más, Iván. Uno más, y que de origen kirchnerista, más allá de que le votó algunas cosas a Milei. Muchas gracias, Eduardo, bueno, por tu participación. Me alegro que hayas podido estar en este encuentro. Ojalá muchos jóvenes se vayan preparando, formando de los distintos espacios políticos, ¿no?, pero que tengan esta inquietud por participar en la política argentina. Tal cual, muchísimas gracias por la apertura, por el espacio de poder participar, ¿no?, en este evento en nombre de este programa. Y como dato final, tirar que el día lunes van a venir La Libertad Avanza a Salta, va a oficializar, ¿no?, su partido en el Alejandro I, va a ser el evento ahí. Sí, el lunes. El lunes, sí, sí. ¿Y quién vendrá? ¿Vendrá Karina? Claro, que es la que arma todo a nivel nacional, la que está preparando para las legislativas del año que viene, ¿no? Y distintos miembros, bueno, veremos del gabinete, si vienen algunos, pero van a venir a oficializar el partido acá en Salta. Muchas gracias, Eduardo. Buena semana. Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a los que mandan mensajes, a todos los jujeños también que nos mandan mensajitos. Y el martes que viene tenemos el último programa del año. Vamos a tratar, como siempre, de tener temas que a usted y a nosotros nos interesa en esta construcción decíamos siempre, un bien común que no solo tenga suficiencia de bienes materiales, sino también de bienes espirituales para lograr la comunidad organizada. Buena semana, hasta el martes próximo, si Dios quiere.